Mientras el mundo debate sanciones, banderas y jurisdicciones internacionales, hay ciudades enteras que pasan la noche en silencio absoluto, no porque haya paz, sino porque no hay electricidad. En Ucrania, el frío no da tregua y la oscuridad tampoco. Cada apagón es un recordatorio de que esta guerra no solo se mide en kilómetros de territorio ganados o perdidos, sino en horas sin calefacción, en hospitales funcionando con generadores al límite y en familias que escuchan el cielo sin poder escuchar las sirenas que deberían advertirles del peligro. Cuando una planta eléctrica es destruida, no se apaga solo una red de cables, se apaga la rutina, la seguridad y la idea misma de normalidad. Y mientras un hombre cuenta que perdió su hogar 2 veces y que ahora solo le quedan los restos de lo que alguna vez fue su vida, a miles de kilómetros un petrolero es perseguido en el Atlántico. Las potencias se miden con comunicados calculados y el tablero geopolítico se recalienta. Todo ocurre al mismo tiempo, todo está conectado, y esa es la parte más inquietante. La guerra ya no tiene fronteras claras, no se detiene cuando cambia el escenario y no espera a que el mundo esté listo para entenderla. Por eso, apartar la mirada no la detiene. Ignorarla no la congela. Y el silencio, en este conflicto, nunca ha sido sinónimo de paz. El invierno en Ucrania ya no es solo una estación del año. Se ha transformado en un arma más dentro de una guerra que no distingue entre objetivos militares y la vida cotidiana de millones de personas. Mientras las temperaturas descienden por debajo de cero, la oscuridad se apodera de ciudades enteras, no como una metáfora, sino como una realidad brutal, sin luz, sin calefacción, sin agua y sin comunicación. Familias enteras se refugian en habitaciones heladas, esperando que la electricidad regrese antes de que el frío haga lo que las bombas no lograron. Todo esto sucede mientras el mundo observa, calcula riesgos y se pregunta hasta dónde puede escalar este conflicto. Lo que ocurre en Ucrania no es únicamente una guerra regional. Es una advertencia global. La guerra moderna ya no se libra solo en el frente, sino también en redes eléctricas, plantas de energía, sistemas de transporte y hospitales. Cuando una explosión deja a una ciudad entera sin electricidad, no solo se apagan las luces, se apagan las sirenas de alerta, se comprometen los hospitales y se reduce el tiempo de reacción ante nuevos ataques. Cada minuto sin energía puede costar vidas. En ese contexto, los ferrocarriles ucranianos anunciaron que sus trenes y sistemas críticos de señalización estaban siendo transferidos a líneas de energía de respaldo, una medida extrema para garantizar la continuidad del transporte y la seguridad en medio de apagones generalizados. En un país en guerra, los trenes no solo trasladan personas, evacúan civiles, transportan suministros y sostienen la logística básica del Estado. Mantenerlos operativos es esencial para la supervivencia de millones. Sin embargo, no toda la infraestructura pudo resistir. En la región de Zaporilla, el gobernador regional reveló que los cortes de energía habían dejado fuera de servicio las sirenas antiaéreas. Esto significa que, ante un nuevo ataque con misiles, miles de residentes no recibirían ninguna advertencia. No habría sonido. No habría tiempo. La oscuridad, en este escenario, se convierte también en vulnerabilidad. La situación se agravó aún más en la ciudad de Dnipro, cuando una potente explosión alcanzó una de las principales plantas eléctricas. El impacto fue devastador. Amplias zonas urbanas quedaron completamente a oscuras. Casi toda la ciudad parecía envuelta en una noche artificial, según confirmó el medio independiente KF, que describió una pérdida casi total de electricidad. Una ciudad moderna convertida en sombras en pleno invierno. En medio de ese colapso, surgen las voces que ponen rostro al drama. Perdí mi hogar 2 veces, en 2014 dejé mi casa en Donetsk. En 2022 también perdí mi hogar en Kurajoy. Ahora todo lo que me quedaba eran mis 2 autos. Este y el blanco que se quemó. No lo puedo creer. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin esté vivo, no habrá acuerdos de paz. Los residentes locales también informaron haber quedado aislados de servicios esenciales. El suministro de agua se interrumpió en varias zonas, obligando a familias enteras a racionar lo poco que quedaba en medio del invierno.
Las comunicaciones móviles se volvieron inestables o desaparecieron por completo, dejando a miles de personas sin posibilidad de contactar a servicios de emergencia o a sus propios familiares. Incluso el metro dejó de operar en algunos sectores de la ciudad, paralizando la movilidad en un momento crítico. En cuestión de horas, centros urbanos enteros quedaron reducidos a condiciones extremas, demostrando cuán frágil puede volverse la vida cotidiana cuando la infraestructura civil se convierte en objetivo de guerra. Para Washington, este tipo de escenarios refuerza la convicción de que el conflicto en Ucrania no puede analizarse únicamente desde una lógica militar. Desde la postura oficial de Estados Unidos, la guerra se define como una agresión que viola el orden internacional y pone en riesgo la estabilidad global. Funcionarios estadounidenses sostienen que los ataques contra infraestructura civil, redes eléctricas, plantas de energía, sistemas de transporte y puertos, forman parte de una estrategia deliberada para debilitar a la población ucraniana, erosionar su resistencia y forzar concesiones políticas a través del desgaste humanitario. En esta lectura, el impacto sobre civiles no es un efecto colateral, sino un componente central de la presión ejercida por Moscú. Bajo esa visión, Estados Unidos considera que las sanciones económicas, la presión diplomática y la aplicación estricta de la ley internacional no son medidas punitivas arbitrarias, sino herramientas necesarias para contener lo que define como un comportamiento desestabilizador. Washington insiste en que no busca una confrontación directa con Rusia, pero al mismo tiempo subraya que no permitirá que el incumplimiento de sanciones, las redes clandestinas y las operaciones encubiertas sigan financiando una guerra que deja ciudades enteras sin luz, hospitales funcionando con generadores de emergencia y millones de civiles expuestos al frío, la escasez y la violencia. Rusia, por su parte, rechaza categóricamente esa narrativa. Desde Moscú, la guerra es presentada como una operación defensiva frente a lo que el Kremlin describe como la expansión hostil de Occidente y una amenaza directa a su seguridad nacional. Las autoridades rusas sostienen que sus acciones se dirigen a objetivos estratégicos y militares, y acusan a Estados Unidos y a sus aliados de utilizar sanciones económicas como armas políticas destinadas a debilitar a Rusia más allá del conflicto en Ucrania. En el caso del petrolero Bellagüán, Moscú afirma que la incautación constituye un uso ilegítimo de la fuerza y una violación de la soberanía estatal, advirtiendo que este tipo de acciones incrementan el riesgo de una escalada innecesaria. El Kremlin insiste en que ningún país tiene derecho a imponer su jurisdicción sobre buques que navegan bajo otra bandera y exige que la tripulación sea tratada conforme al derecho internacional y autorizada a regresar de manera segura y anticipada a su país. Desde la óptica rusa, estas operaciones no son simples actos legales, sino señales de una política de presión que, según Moscú, ignora deliberadamente sus advertencias y preocupaciones de seguridad. Este choque de narrativas refleja algo más profundo que un desacuerdo diplomático puntual. Revela dos visiones opuestas del orden internacional. Por un lado, Estados Unidos defiende un sistema basado en la aplicación estricta de normas, sanciones multilaterales y mecanismos legales como pilares para preservar la estabilidad global. Por el otro, Rusia denuncia ese mismo sistema como una herramienta de presión geopolítica utilizada de forma selectiva para mantener la influencia occidental. Ambas partes afirman actuar dentro de la legalidad, pero interpretan esa legalidad desde marcos completamente distintos. En medio de este enfrentamiento institucional, las consecuencias no se quedan en los comunicados oficiales ni en las conferencias de prensa. Se traducen en ciudades a oscuras, en infraestructuras paralizadas, en trenes funcionando con energía de respaldo y en millones de personas atrapadas entre decisiones tomadas en despachos lejanos. El contraste entre Washington y Moscú no es solo retórico. Es un reflejo de un mundo cada vez más polarizado, donde cada movimiento es leído como una señal de fuerza, de desafío o de advertencia. Y mientras las potencias miden cada palabra y cada acción, la realidad sobre el terreno sigue siendo la misma: civiles que enfrentan el invierno sin calefacción, comunidades enteras sin servicios básicos y un conflicto que no muestra señales claras de una resolución cercana. La distancia entre las decisiones estratégicas y sus consecuencias humanas nunca ha sido tan evidente. Este conflicto no se detiene cuando termina el video. Si quieres seguir entendiendo qué hay detrás de los titulares, cómo se mueven las potencias y qué impacto real tienen estas decisiones en la vida de millones de personas, suscríbete ahora.
Activa las notificaciones, deja tu comentario y acompáñanos en esta cobertura donde el contexto importa y el silencio no es una opción.